De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. A ver, voy a salir un minuto de la coyuntura porque nos quedamos pensando después la nota que hacíamos con la titular del CELS y me preguntaba acá Robbie Escalora respecto de qué había pasado con Firmenich, si alguna vez había sido juzgado o no. Así que me voy a tomar unos minutos. Este es un tema que a mí me interesa. Yo escribí mis últimos 2 libros, tienen que ver con cuestiones vinculadas a la guerrilla peronista, Montoneros y algunas de sus acciones del 55 en adelante, del 70, perdón, en adelante. Ahora, la pregunta es esta. A ver, vuelvo al caso por si recién se enganchan para que entiendan la polémica que ahora está reviviendo un poco. Y es obvio que siempre revive según cómo cambia el clima político, ¿no? Y con esta creciente derechización y los negacionistas, muchos de los cuales aparecen también de la mano de Javier Milei y el crecimiento de Libertad Avanza, estos debates vuelven un poco recurrentemente, ¿no? Que es qué pasa con las víctimas de la guerrilla. La causa emblemática, una de las causas emblemáticas que acaba de publicar un libro Seferino Reato, que es un periodista que tiene una agenda muy proactiva en estos temas, tiene que ver con lo que fue el más grande atentado en la Argentina previo al atentado de la AMIA. En el año 76, durante la última dictadura militar, Montoneros tenía infiltrado a alguien en la Policía Federal y mete una bomba en el comedor de la superintendencia ahí en la calle, en la avenida Belgrano. Ese era un comedor al que iba a comer gente del barrio, también no era. Entonces, se supone que las guerrillas se distancian del terrorismo porque no matan a civiles ni hacen terror, sino que van contra objetivos militares en ciertas circunstancias, además era en plena dictadura militar. La superintendencia había empezado ya la represión ilegal con la policía y ahí funcionaba un grupo de tareas, etcétera. Entonces deciden señalar a ese lugar, pero meten la bomba en el comedor. El resultado fue que hubo 24 muertos. Al responsable material de ese atentado, a la persona que puso la bomba, fue secuestrada durante la última dictadura y asesinada en el centro clandestino de represión de la ESMA. De hecho, los marinos aparentemente cuando recién caen no se dan cuenta que lo habían agarrado y después finalmente cuando lo descubren se ensañaron muy particularmente con él. La cuestión es que hay otros responsables que tienen que ver con ese se llamaba José María Salgado, ¿no? Después hay otros responsables que tienen que ver con quién planificó, quién organizó. En algún momento los familiares de las víctimas acusaron por un lado a Mario Firmenich, el titular de Montoneros en ese momento, y algunos de los integrantes del equipo de inteligencia de la época de Montoneros, que son los que en todo operativo se involucraban en la planificación, ¿no? Ver cómo entraban, cómo infiltraban, la cantidad de explosivos, etcétera, etcétera. Esto ocurrió 1:30 de la tarde. Entonces la cuestión es que ahí estaba Horacio Berbisky, había formado parte del aparato, digamos, de inteligencia Montonero, junto con Rodolfo Walsh y otros, y entonces hay quienes pedían que se investigara si Berbisky y Mario Firmenich, etcétera, tenían responsabilidad en esto. ¿Qué ocurre? En la Argentina, nuestra jurisprudencia, que acorde a muchos tratados internacionales, la Corte dijo, son delitos de lesa humanidad solo aquellos delitos que cometió el Estado. Cuando el Estado, ante este acto terrorista, en lugar de agarrarlo a Salgado, llevarlo a un tribunal y dictarle una condena, decide secuestrarlo ilegalmente, torturarlo y matarlo en un centro clandestino, siendo el Estado el que tiene la obligación de perseguir los delitos de acuerdo a las leyes, es un crimen doblemente horroroso. Entonces, los crímenes cometidos por el Estado tienen como un estatus especial que los convierte en crímenes de lesa humanidad y que por ser de lesa humanidad no prescriben. El paso del tiempo, entonces, la jurisprudencia argentina lo que dice hasta ahora es solo no prescriben aquellos delitos que cometieron los militares o los policías o las fuerzas represivas que formaban parte del Estado. Los delitos que cometió la guerrilla, por no ser delitos de lesa humanidad, prescribieron y ya no se investigan. Y uno puede pensar también que el Estado, al secuestrar y matar y asesinar clandestinamente al responsable, fue el propio Estado el que cerró esa posibilidad. Pero vos de todas maneras tenés un montón de familiares de víctimas que quieren que esas víctimas por lo menos saber qué es lo que pasó, que el Estado les diga que lo investigó, y hay una responsabilidad también. Entonces, ahí es donde se abren estas causas que quedan y permanecen en el tiempo. Yo creo que gran parte de los organismos de derechos humanos de la Argentina, por el horror de lo que fue la dictadura y todo, se focalizaron solamente en las víctimas de la dictadura. E incluso algunos de esos integrantes de estas organizaciones guerrilleras, como es el caso de Berbisky, después condujeron estos organismos de derechos humanos, como fue el caso del CELS.
Entonces hay un problema en el cual cada vez que renacen estos negacionistas que quieren equiparar y decir que fue lo mismo, que no fue lo mismo, Alfonsín en su momento había dicho, cuando Alfonsín llega a la democracia y juzga a los militares, Alfonsín dijo, bueno, a los integrantes de las organizaciones guerrilleras fueron masacrados por la última dictadura, entonces no hay nada que hacer con eso. Pero Alfonsín dijo, sí hay una responsabilidad quienes eran los jefes de esas organizaciones guerrilleras. En ese momento Firmenich estaba en Brasil, consigue Alfonsín la extradición de Firmenich y Firmenich fue juzgado, podía ser juzgado por las condiciones que puso Brasil para extraditarlo, eran muy limitados los delitos por los que podía ser juzgado. Y termina siendo juzgado por el secuestro de los hermanos Born, en el que al momento de secuestrar a los hermanos matan al chofer y a un empleado del grupo empresario de los Born. Pero entonces juzgaron a Firmenich y después cuando viene Menem y firma el decreto, al mismo tiempo perdona a los representantes, a los jefes de las guerrillas y a los militares, consagrando sí la idea de que eran todo lo mismo, ¿no? Y que tenían el mismo grado de responsabilidad, la famosa teoría de los dos demonios. Pero cada vez que alguien quiere decir, che, pero hablemos un poco de las víctimas civiles también, además, y de las víctimas de cómo fueron esos atentados guerrilleros, hay todo un sector que reacciona diciendo, no, sos negacionista, querés reimplantar la teoría de los dos demonios. Yo creo que es una muy mala estrategia, porque estas cosas vuelven. Y vuelven con el tiempo. Y este fallo, en primera instancia, cuando van los familiares, las víctimas del atentado, que obviamente que hay mucha gente con un interés determinado en empujar estas causas, pero también es cierto que hay una enorme cantidad de familias que nunca recibieron de parte del Estado la respuesta de decir, che, ¿quién fue el responsable de esto? Aunque me digas que el delito está prescripto, ¿hiciste algún esfuerzo por investigarlo? ¿Reconoces que también fueron víctimas de una situación de violencia en la Argentina? Y eso hasta ahora no ha pasado. La Cámara en este fallo lo que dice, que es algo que los organismos de derechos humanos por lo general no quieren, es que si no van a, que aunque vos digas, ok, los responsables no pueden ser juzgados, pues ya pasó el tiempo, que haya juicios de verdad. Eso hubo en Sudáfrica, donde diciendo, bueno, no va a haber quien sea condenado, pero por lo menos vamos a tratar de investigar qué pasó y darles como respuesta la verdad a los familiares. Yo creo que los debates que se clausuran a la fuerza vuelven, y que muchas veces vuelven de la peor manera, y que señalar con el dedo, decir son todos negacionistas los que quieren discutir estas cosas, tampoco sirve, porque recurrentemente vuelven y muchas veces empujados por las peores intenciones. Pero cerrarlo y volver a clausurarlo, para mí es hacerle un favor justamente a esos sectores que lo que quieren hacer detrás de esto es negar lo que fue la dictadura militar y lo que fue el horror de la última dictadura militar. Pero alguna vez yo creo que algún lugar va a haber que darle a este otro debate, pues si no va a volver todo el tiempo.